Hola, queridos alumnos, espero que estén bien. Voy a hacer una pequeña explicación con respecto a América Latina en el orden capitalista mundial, o también conocido como el orden neocolonial. Recordemos que neo es nuevo, ¿sí? Y van a escuchar esta palabra en diferentes temas de la historia: neocolonialismo, neoliberalismo. Yo en el trabajo práctico número 4, ¿sí? Le di un concepto sobre el imperialismo formal o neocolonial. Y hablamos de la influencia y el predominio que ejerce una potencia sobre un país en términos económicos, sociales y culturales, ¿sí? O sea, el país es políticamente independiente, pero va a depender económicamente de otro país que es potencia en el aspecto económico. Vamos a ir a este pequeño PowerPoint para explicar esto del neocolonialismo o el orden neocolonial. Primero, vamos a hablar de la dependencia tras la independencia. ¿Por qué esto? Porque si nos ubicamos en tiempo, estamos a mitad del siglo XVIII, mejor dicho, del siglo XIX, es decir, 1850. ¿Y qué pasó? La mayoría de los países de América Latina son independientes, ¿sí? Desde 1810 para adelante, inclusive antes, países de América Latina empiezan con este proceso revolucionario independentista. Y 1850 ya la mayoría de los países son independientes. ¿Pero por qué hablamos de una nueva dependencia? Porque van a depender económicamente de aquellos países, ¿sí?, que fueron desarrollando una economía industrial. No solamente hablamos de una economía industrial en el imperialismo, sino que también llegaron a abarcar la producción agrícola, no solamente en las industrias, sino también en lo agrícola. Y cuando hablamos de esta dependencia, hablamos de relaciones entre países que establece una dependencia económica y por lo tanto también va a ser política y social con respecto a otro. Fernando Arroyo va a decir que es el dominio y la influencia de las grandes potencias sobre países políticamente independientes, para asegurarse la explotación de sus recursos económicos y su fidelidad diplomática. Es decir, que este neocolonialismo, ¿por qué? Esta nueva forma de colonizar va a ser económica, porque las grandes potencias necesitan obtener materia prima, necesitan apoyo diplomático y van a necesitar nuevos mercados para incorporar sus producciones, ya sean agrícolas o industriales. Recordemos también que la producción agrícola de estos países este, industrializados va a ser escasa, no va a ser muy variada, ¿sí? En esta imagen podemos ver a Mafalda que dice, ¿no?, que habrán hecho algunos pobres sures para merecer ciertos nortes. Y aquí vemos, ¿no?, que clarita esta imagen, cómo explotan algunos países del norte, explotan lo que es los países del sur, son los países del sur. Hablamos de un nuevo pacto colonial. ¿Por qué? Porque estos países, estas potencias necesitan que los países de Latinoamérica le provean de materia prima. Y hablamos de no solamente de materia prima, sino de otras cositas también que ya lo vamos a ver. Hablamos de una división internacional del trabajo, que va a surgir en el siglo XIX. Ustedes lean bien el título. Cuando yo les pregunte esto en un examen, fíjense bien, no hablamos de división del trabajo, hablamos de una división internacional del trabajo. Como ya dije, surge en el siglo XIX y es una teoría de las ventajas comparativas que van a proponer Adam Smith y David Ricardo, estos economistas, ¿qué proponen? Que ellos dicen que los países deben especializarse en aquello que sus condiciones económicas y ecológicas le permiten. Por lo tanto, el mundo se va a dividir en países industrializados, que elaboran productos manufacturados, y países no industrializados, ¿sí?, es que exportan materia primas y alimentos. Volvamos al otro, tenemos que volver al otro párrafo. Para que estos estados se incorporen al neocolonialismo y se incorporen al nuevo mercado mundial, mejor dicho,
se tienen que dar ciertos aspectos. Un desarrollo de las capacidades del Estado de recaudar impuestos, cobrar aranceles a la exportación e importación de bienes. Se va a establecer un sistema único monetario para que sea más eficiente el comprar y vender dentro y fuera del país. Realización de obras de infraestructura para la circulación de bienes. Recordemos que Europa avanzó industrialmente y que ya tienen los medios de transporte rápidos y eficientes. Lo mismo tiene que suceder en América Latina. También la obtención de nuevas fuentes de financiamiento. Y acá estos estados van a pedir préstamos para poder tener capital, ¿no? Para poder tener un capital para poder producir las materias primas. Vamos a ver que estas producciones van a estar orientadas al mercado interno, ¿sí? Que estaban organizadas según los parámetros capitalistas, y también van a tener cambios en la organización de las sociedades latinoamericanas. Van a haber grupos sociales que forman parte de este cambio, sobre todo los terratenientes, los propietarios de las haciendas o plantaciones, y los comerciantes y financistas, que están ligados a la comercialización de las producciones para la exportación. Aquellos terratenientes de haciendas tradicionales no van a poder involucrarse en el mercado internacional. ¿Por qué? Porque su producción va a ser solamente de subsistencia, destinada a la población campesina y al mercado regional. Bueno, acá otro aporte que hace más falta, yo les paso después el PowerPoint. Y bueno, América Latina va a desarrollar economías exportadoras de productos primarios. Y no en toda América Latina se va a poder producir lo mismo. ¿Por qué? Por el clima, ¿sí? Entonces vamos a tener economías exportadoras de productos agrícolas de clima templado, que se va a desarrollar en Argentina y Uruguay, y que van a producir cereales y carnes, y van a hacer un uso extensivo de la tierra. Después vamos a tener, bueno, ahí tenemos la imagen, aquellas producciones agrícolas de clima tropical, que se va a producir azúcar, tabaco, café y cacao, y que se van a desarrollar en Brasil, Colombia, Ecuador, México, Venezuela y el Caribe. Y lo tercero que se va a exportar va a ser los productos minerales, petróleos y minerales no ferrosos, de que se van a extraer de México, Bolivia, Chile, Perú y Venezuela. Hasta ahí espero que se vayan entendiendo. Ahora, hay dos realidades en América Latina, ¿sí? Vamos a ver que hay estados, países que pueden tener, que son dueños de sus tierras y que tienen el capital necesario para poder hacerlas producir, extraer la producción y exportarla. Y va a tener el capital suficiente para poder solventar todos esos gastos por sí solo. Otra realidad que vamos a tener en América Latina van a ser esos estados y esos países que no van a tener, quizás sí tienen la tierra, tienen el clima adecuado, pero no tienen el capital para poder hacerla producir y exportar lo que se produce. Por lo tanto, vamos a tener estas dos realidades que tienen su nombre. Bueno, acá está lo que ya les expliqué. Tenemos la economía de control nacional que hace referencia a lo primero. Esta economía de control nacional mantiene la tierra, va a controlar el sector productivo, va a establecer alianzas con otros grupos sociales que están también integrados al sector moderno de la economía, van a tener relaciones con los capitalistas de los países industrializados, van a tener actividades relacionadas con la producción, comercialización y transporte, ellos mismos van a poder organizar todo esto, y va a haber una mayor circulación y distribución de los ingresos mediante la creación de nuevos empleos. Todo eso va a quedar en el mismo territorio, o sea, van a producir fuentes de trabajo para la gente de ese territorio donde ellos hagan la producción, donde exploten la tierra. Y la otra realidad va a estar haciendo referencia a esto, ¿no? A aquellos que no tienen el capital para poder exportar la tierra. Y hablamos de economía de enclaves, productos de enclaves productivos. Los capitalistas locales
no contaban con los recursos para responder a las demandas del mercado internacional. Y por lo tanto, van a venir los capitalistas extranjeros a invertir en América Latina. ¿Sí? Van a producir lo que a ellos les interese producir, ¿sí? Lo que les resulta conveniente, porque en los países de orígenes no lo pueden hacer, ¿sí? Y acá en América Latina es más barata la producción. Van a tener un control directo sobre la producción, extracción y transporte, estas economías extranjeras. Van a pagar los impuestos nacionales, sí, pero son mínimos. Y la mayor parte de las ganancias se van a dirigir a estos países industrializados, o sea que el dinero no se va a quedar acá en América Latina, sino que se van a ir a los lugares de origen de estos capitales extranjeros. Los ingresos, los ingresos para estos territorios donde se produce el enclave van a ser limitados, ¿sí? O sea que no era nada beneficioso esta economía de enclave para ciertos territorios. Es un espacio económico completamente cerrado, controlado por los capitalistas extranjeros en el interior del territorio, y tenemos dos tipos de enclave. El enclave minero, que está en la costa del Pacífico, y el enclave de plantación en los países de Centroamérica. ¿Sí? Entonces, cuando yo les pida a ustedes cómo se organiza la producción económica en América Latina, ustedes me tienen que hablar, ¿sí?, de estas dos realidades, la economía de control nacional y las economías de enclave. Y cuando yo pregunte, la otra pregunta que yo puedo hacer es esta: el desarrollo de las economías exportadoras de productos primarios. ¿Cómo se desarrollaron estas economías exportadoras de productos primarios? Se desarrollaron según el clima. Tenemos la producción agrícola de clima templado, la producción agrícola de clima tropical y las economías exportadoras de productos minerales. Bueno, espero que esta parte haya quedado clara. Capaz que fui muy rápida porque el programa que utilizo para grabar solamente me da 15 minutos. Voy a hacer otro video para poder explicar otros puntos más, ¿sí? Les mando un abrazo y espero que estén bien.